La universidad no es solo algo que debiera pasar por nosotros, casi más que nosotros por ella. La universidad, cada vez más el motor de nuestra sociedad, es algo muy serio, aunque a veces parezca cosa de niños. Verán, en Universo Universitario nos vamos a ocupar esta vez de unos personajes de dibujos animados creados en un campus para ayudar al consumo infantil y también de los estudios para preparar a los profesionales encargados de ahormar las mentes de nuestros niños en su primera etapa escolar. Así que vamos allá, con los saludos de Vicente Climent. En nuestra sección Investiga que algo queda, vamos a hablar hoy con un profesor de comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón, más conocida como UJI, que tiene en su currículum dos cosas que a mí me han llamado especialmente la atención. Una, que hace un programa de radio, un podcast, como nosotros sin ir más lejos, pero dedicado en este caso específicamente a la investigación y comunicación, su nombre es Transmedia. Y la otra cosa, que una de sus investigaciones, la del uso de personajes de ficción en las estrategias de comunicación de grandes marcas, pues ha alcanzado recientemente cierta popularidad gracias a unas galletas para desayunos muy bestias, al menos así se autocalifican. Esteban Galán, profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UJI. Buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias por dedicarme este ratito de radio. Al revés, agradecidos nosotros porque nos concedes, sé que vas apurado porque tienes además una clase dentro de nada, así que vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿se hacen campañas o se hacen promociones o se hacen acciones promocionales todavía solo para un medio o se tiende a que todo sea ya trans? Se tiende a que todo sea trans, pero por una razón muy sencilla, porque el usuario, el receptor, es decir, nosotros, todos nosotros, no distinguimos ya de plataformas. Consumimos contenidos y si vamos en el metro, pues lo consumimos a través del móvil, llegamos a casa y seguramente encendemos la tablet, nos sentamos en el sillón y estamos delante de la tele. Es decir, consumimos series y ese consumo se hace multiplataforma, consumimos información y se hace multiplataforma. Entonces, a los productores nos ha costado darnos cuenta, pero poco a poco estamos aprendiendo a que si para el usuario no hay ya una diferencia, una barrera clara entre pantallas y entre plataformas, para nosotros no la debe hacer. Es decir, si queremos ser relevantes en el siglo XXI, tenemos que producir en clave transmedia, en clave multiplataforma, y poco a poco nos vamos dando cuenta. ¿Pero el problema son los medios o el problema es el reloj? Es decir, liberarnos de la necesidad de sintonizar un determinado contenido a una determinada hora. Eso va a seguir existiendo. En eso hay una cierta polémica en la academia, en la profesión. Hay muchos profesionales académicos a los cuales yo respeto que mataron a la televisión hace más de una década. Uh-huh. Es decir, mataron a la televisión generalista, mataron el prime time, pensaron que ya no era. Y eso yo creo que tiene larga vida. Lo que pasa es que cada vez son menos los formatos que funcionan en esa lógica, pero van a seguir funcionando. Ahora, hace poco hemos tenido la Super Bowl. El programa más visto de la historia era la Super Bowl, la actuación de Katy Perry hace 2 años, pues ahora muy probablemente se convierta en la actuación de Lady Gaga. Pero eso tiene que ser compatible con el escenario en línea y con esa sociedad conectada en la que estamos. Es decir, no podemos renunciar a emitir en directo, pero tenemos que hacer esos contenidos compatibles con los hábitos del usuario. El usuario quiere tener radio en directo cuando va en el vehículo porque quiere enterarse qué ha pasado en el mundo o quiere simplemente tener una voz que sabe que está al otro lado, pero luego cuando se va a dormir quiere poder escuchar aquello que ese día se ha perdido porque ha salido media hora más tarde del trabajo. Y nosotros como creadores de contenidos tenemos que dárselo. Si no, volvemos a lo mismo, no seremos relevantes en el nuevo escenario. ¿Cuánto más puede ganar un programa de televisión, por ejemplo, con su multidifusión respecto del horario original de emisión? En términos cuantitativos todavía muy poco. Es decir, estamos hablando de que en la multidifusión en muchos casos no se llega ni al 10% de la audiencia que tienen en la difusión, digamos, en abierto. Pero a nivel cualitativo es muy importante porque muchas veces los que te escuchan después son prescriptores. Sí. Es decir, te están buscando y te están recomendando y te están compartiendo, con lo cual estás teniendo publicistas gratis que además son fiables porque yo de mi amigo o de mi amiga me fío y me está llegando a mi página de Facebook la recomendación de un audio, de un programa, de un vídeo en YouTube. Entonces, aunque
cuantitativamente son muchos menos, cualitativamente cada vez son más importantes, y de eso los anunciantes poco a poco se van dando cuenta también. ¿Y a ti no te pasa que cuando ves a alguien comunicando lo que hacen los comunicadores frunces el ceño? Dices, algo mal estamos haciendo cuando tenemos que comunicar lo que hacen los comunicadores. Ahí hay de todo. Yo siempre defiendo bastante a los colegas, tal vez porque he trabajado en el medio y tengo un punto de corporativismo. Creo que hay una oferta lo suficientemente amplia como para poder elegir. Evidentemente, no sería difícil ver nivel medio, puede haber bajado, puede haber descendido en los últimos años, pero creo que no somos ajenos a lo que ha sucedido en la sociedad, y creo que los medios al final, triste, pero es así, es un reflejo de la sociedad. Sin embargo, sigue habiendo, cuando te pones a analizar, es muy difícil que en un determinado horario no haya un programa, una oferta en abierto que sea muy interesante y que sea tanto en radio como en televisión. Pues yo te confieso que a mí cada vez me cuesta más encontrarlo, por lo menos en televisión. En radio es diferente porque tengo la sensación de que ahí no se ha perdido calidad y en cambio en la televisión pues es un poco más discutible. Pero bueno, polémicas aparte. ¿Cómo nace la idea de Transmedia? ¿Por qué decides hacer estas píldoras, estos programas radiofónicos que pueden ser emitidos, que pueden ser escuchados a cualquier hora? Ajá. Sí, mira, es muy fácil. Yo soy muy aficionado a la radio, de siempre, de niño ya. He desayunado con los grandes, con los clásicos, he dormido con los grandes, con los clásicos, y luego, pues, lógicamente, cuando aparece el podcast, pues me aficiono, mantengo mi afición a la radio en abierto, pero me aficiono al podcast. Y normalmente escucho cosas que no tienen que ver con mi ámbito de trabajo, de estudio, que es la comunicación, pero sucede que poco a poco voy teniendo curiosidad, de vez en cuando también, por acceder a contenidos de comunicación, y me doy cuenta que hay una oferta muy buena en contenidos muy serios, muy rigurosos, de mucho valor, pero en formato de conferencia, un formato exclusivamente académico, y luego tenemos el jiji jaja, que está muy bien y es muy difícil, pero digamos que carece de rigor. Entonces entiendo que hay un hueco donde es necesario que se hable de comunicación, se hable de investigación y comunicación, pero de una forma amena, accesible, sin grandes palabras y con la gente que realmente sabe. Y entonces eso no se está haciendo. Entonces tienes dos opciones: enfadarte porque no se está haciendo o hacerlo. Y en este caso, pues no lo pensé demasiado, me lancé a hacerlo y me lo pasó muy bien. Además, porque tratas una temática muy variada, porque no solamente hablas de comunicación en sentido clásico, sino que haces entrevistas a expertos en redes, en branding, en big data, en eso tan moderno que ahora llamamos gamificación y que toda la vida ha sido jugar, aunque con videojuegos fundamentalmente, ¿no? Sí. Ahí la fórmula yo me lo planteo como un desayuno. Es decir, yo soy un gran desayunador, me encanta el desayuno, es mi actividad preferida. Y digamos que el programa se llama Transmedia, el programa de investigación y comunicación. Se puede acceder a través de iVoox, de iTunes. Tiene una web que se llama comtransmedia.com, porque el podcast forma parte de un proyecto de comunicación científica más amplio y que se va a ir desarrollando en los próximos años. Pero bueno, el programa es un desayuno, el programa es un café con micro. Es decir, ¿un café qué es? Pues un café, nos tomamos un café, pero por el placer de encontrarnos, por el placer de vernos. Es decir, no hay ningún objetivo marcado a priori. Simplemente es pasar un rato juntos. Después, el café lleva un zumo de naranja, que en este caso es un zumo de ciencia. Es decir, cogemos la ciencia, cogemos la naranja, pero la pasamos por el exprimidor. Le quitamos la cáscara, le quitamos la pulpa, y todos los programas siempre hay ciencia, es decir, siempre hay conceptos, siempre hay ideas y dichas por un experto, es decir, que tienen un valor. Y por último tenemos la tostada. La tostada es el personaje. La tostada tiene que estar crujiente, tiene que ser un personaje interesante, tiene que ser un personaje que comunique, y luego lo único que cambia de un programa a otro es lo que le ponemos a la tostada. Es decir, puede llevar mermelada, es decir, los temas, lo que tú comentabas, hablamos de gamificación, hablamos de big data, hablamos de televisión, hablamos el próximo, por ejemplo, vamos a hablar del el que se publica mañana, esta semana se llama esto es una primicia, bueno, se ha publicado todavía, se llama The Simpson, Bob Esponja de estos cuentos. Hombre. La semana que viene tenemos en una entrevista que le he hecho a un experto en tecnopolítica a nivel internacional, uno de los mayores expertos, John Postil, y me habla pues un poco de la democracia participativa, y las estrategias de comunicación, y le puse un poco contra las cuerdas con el tema de Trump. Ya veréis, es súper interesante la entrevista. Entonces,
Básicamente la primera clave es la del desayuno. Sí. La segunda clave es la mirada de un niño. Es decir, yo enfrento y afronto las entrevistas siempre con la visión de un niño que tiene curiosidad y que tiene un montón de ganas de aprender y con un punto de ingenuidad y de inocencia que yo creo que es requisito para el conocimiento. ¿Cómo me alegra escuchar esto, Esteban? ¿Cómo me alegra escucharlo? Es tan infrecuente y participo tanto de ello que me alegro muchísimo. Oye, pues es que la radio es muy bonita, ¿no? Sí, es que no hay otra solución que jugar un poco. Es un poco lo que decía claro. Víctor y Diego. No sé si recordarás aquella canción A volar, en la que decía a volar porque si no la aburrirás y si la aburres marchará. Pues eso, claro, es un poco. No sé si tienes hijos, Vicente, pero sí. Yo tengo 2 hijas y es que aprendo un montón de claro, ellas todos los días. Todos los días. Todos Perfecto. los días. Pero ahora que decías esto del desayuno, ahora me explico mejor lo de los cereales o las galletas estas, los desayunos muy bestias. Que te fijaras en el personaje, el dibujo animado este que forma parte de la campaña publicitaria de esta firma, de Cuétara, claro. Y que ha sido, bueno, realizado por valencianos y polémico porque al final ha habido un problema de propiedad intelectual. Sí. Y muy interesante porque esto sucede después. Es decir... Después de desayunar un día. Claro, cuando el artículo, digamos, está a punto de publicarse es cuando llega la sentencia y nos obliga a modificar muchas cosas porque de repente, y le da mucho más valor al artículo porque lo que el artículo documenta ya no existe. Bueno, para que no se nos pierdan los oyentes, estamos hablando de ese anuncio que habrán visto todos, es de una firma de Cuétara de desayunos, en la que un personaje Benito de Cuétara, sí, que se llama Benito, aunque yo la verdad lo de Benito me he enterado por ti, antes no sabía yo que se llamara de ninguna manera. ¿Pero que lo conocías? Sí, por supuesto que sí, es este bicho que se tira en el cuenco con leche y hace el bruto todo lo que puede. Bueno, pues de ese, tú te has dedicado a estudiar el uso de personajes de ficción para el diseño de estrategias transmedia en la comunicación de grandes marcas, como pueda ser esta, ¿no? Sí. Mira, pasa una cosa. Tenemos ahora mismo creadores grandísimos en pintura, en cómic, en audiovisual, en música. Tenemos marcas muy potentes que llevan muchos años, que fabrican muy bien, con unos niveles de calidad que se mueven tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y las marcas tienen un problema, que es que las marcas blancas se las están comiendo. Ajá. Y los creadores tienen un problema, que les falta financiación. Entonces, las marcas tienen esa financiación que necesitan los creadores. Los creadores tienen las ideas y los relatos que necesitan las marcas para diferenciarse. Hay una cosa que la marca blanca nunca va a poder hacer, que es generar un relato en torno a un producto. Generar un relato, generar una comunidad, generar una diferencia. La marca blanca, por esencia, es la homogeneidad, es, digamos, el producto vacío, sin ninguna característica, sin ningún atributo. Y eso, las marcas de fabricantes tienen que dar cuenta que tienen que tirar mano de los creadores a la hora de crear esa diferencia. Pero eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Claro. Y es la diferencia con la marca blanca, que puede poner unos precios mucho más asequibles gracias a que ahorran todos estos conceptos. Sí, pero el precio es insignificante. En marcas, digamos, que tienen mucha tirada, digamos, estamos hablando de 2-3 céntimos igual por unidad el coste que puede tener. Y realmente hacen una inversión superior, pero compran ya personajes y marcas que ya existen. Es decir, la diferencia entre Benito y otras apuestas es que Benito lo que aporta es que es un personaje que se crea ex proceso desde un inicio pensando en ese producto, con lo cual en el diseño del personaje, y es lo que explica el artículo, están presentes los atributos del producto, sí, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en cómo es él físicamente. Entonces, digamos, nadie puede hacer más uso de esa imagen y te diferencia absolutamente. ¿Qué hacen las marcas? Normalmente esperan a que una franquicia, un producto, un personaje tenga éxito y entonces lo adquieren. Pero lo adquiere ella, la marca, y lo adquieren 18 más de España y de otros países, con lo cual sí, te da una visibilidad a corto plazo, pero no genera digamos, una relación afectiva y emocional con el consumidor, ni una comunidad, ni una relación de confianza, que es donde está la base del éxito. De todas formas, este personaje les cuesta mucho trabajar en largo plazo. Claro. Este personaje de Benito ha sido relativamente controvertido. Bueno, primero, porque evolucionó de una manera en la que ya hubo quien formuló críticas abiertas de sexista, porque intentaba seducir a una muñeca Barbie, se lanzaba ventosidades.
Sí, Esto sí. ya en una segunda etapa y ahora lo hemos visto evolucionar. Bueno, a raíz de este problema de propiedad intelectual, la Ujú. marca ha, digamos, fichado a otro personaje que se le parece, pero que no es igual. Sí, sí, Tiene sí, sí. menos cuerpo, es como más estilizado, ¿no? Y Sí, yo no sé si es causa el mismo efecto que el original. hay que verlo porque, por ejemplo, se producen, me contaba los compañeros de Paso Cebra, de la productora que crea el personaje, que en principio digamos que la mascota no causa un gran entusiasmo, ¿La estamos primera o la hablando, segunda? la La primera, primera. Ujú. que no causa un gran entusiasmo y tal, y de hecho hay una reunión de la compañía donde se va a plantear la continuidad o no del personaje, esa reunión se retrasa, llegan los datos de ventas y se había aumentado en un porcentaje muy considerable las ventas, con lo cual ya no se plantea la retirada. Claro. Es decir, aquí al final las marcas lo que quieren es vender. Y a veces en publicidad se da la curiosa circunstancia de que la mascota gusta tal, pero el producto no se vende. Ujú. Entonces, digamos que cuando se encuentra esa química de una mascota que funciona y de un producto que además evidentemente tiene que tener calidad y tiene que ser Claro, claro. saludable y Ujú. respetar valores de responsabilidad corporativa, todo esto, pero bueno, entendemos que todo esto lo hacen las grandes compañías o una gran parte de ellas, pero que además se vende. Es una decisión muy arriesgada lo que ha hecho Cuétar en este caso de optar por retirar o por no, digamos, porque la sentencia, digamos, lo que obligaba era indemnizar a los creadores. Sí, la sentencia Porque era porque el contrato de Benito era para unos determinados fines y no para el uso claro, precisamente en transmedia, ¿no? claro, es que fíjate lo que ha pasado, Vicente, en la comunicación. Es que los medios más influyentes hoy en día, hace poco más de 10 años, o no existían o eran irrelevantes. Ya. Es decir, ellos venden una mascota para un spot de televisión. Ujú. ¿Y Pero tú has los observado productores, cambios en esta evolución? claro, Yo marco tres etapas. El Benito original, el Benito que es acusado de sexista y de claro, grosero. ahí ya no estaban los creadores originales Claro. Ah, ellos, vale. digamos, reniegan de la escatología. Ellos, Benito es gamberro. Sí, ¿Vale? Benito es gamberro. pero hasta un Es punto. un gran nido Mm, que se desinhibe a través del descaro, de la gamberrada, mm, de lo no políticamente correcto. Pero Benito, según sus creadores originales, nunca es escatológico. ya. ¿Y tú crees que Entonces, ha podido evolucionar, influir en las ventas de la marca esta evolución? digamos que cuando un personaje funciona y consigue ese nivel de enganche emocional con el público, Ajá. es muy difícil, digamos, estropearlo. Ya. Es decir, mi hija, por ejemplo, que es el motor, digamos, porque mi hija mayor, Tu que es fuente de por quien yo inspiración. conozco al personaje, a ella le gusta el personaje y ya se alfabetiza digitalmente a través del personaje porque lee el cómic del envase, que le invita a descargar una app, esa app le lleva a un canal de YouTube, que le invita a irse al Facebook, etcétera. Entonces, ella, digamos, una vez que entra en el personaje y entra en el relato, va a aceptar de manera natural muchos aspectos. Entonces sí que te permite esa evolución. ¿Qué ocurre con lo escatológico? Que es una manera muy fácil de hacer humor. Ya. Pero no le pasa solo a Benito. Si analizas la comedia norteamericana de Hollywood y la comparas con la de los años 30, 40, 50 o 60, notas un bajón tremendo en el nivel. Es decir, caca, culo, pedo, pis, escatología. Sí. Y claro, hacer humor inteligente es mucho más difícil y mucho más caro. Es mucho más fácil a veces caer en la escatología. Y entiendo que puede ser algo más que tenga que ver con la falta de talento, con la ausencia de tiempo para preparar buenos guiones, que con una intención deliberada por ir por ese camino. Que aquí no hay quien viva, Esteban. Efectivamente. Te agradezco muchísimo estos minutos. Te libero ya porque, insisto, tienes una cita comprometida con tus alumnos a esta hora. Así que, nada, muchísimas gracias por estos minutos, por todo este caudal de información que nos has suministrado, Esteban Galán, profesor del Departamento de Ciencias de Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón. Muy buenas tardes. Así que, Los dibujos animados no siempre son para niños, es verdad. Al contrario de lo que sucede, por definición, con la educación infantil. Que a mí se me antoja el tramo educativo más difícil del mundo, casi mágico. Porque eso de entenderse con personas que no siempre saben hacerse entender, pues bueno, tiene eso aquel. Nuestro grado ñ de hoy va de eso. Vamos a conocer lo más en profundidad que podamos el título oficial
de grado en maestra en educación infantil de Florida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de Valencia. Y lo vamos a hacer con la participación de Sandra Molines, que es coordinadora de primer curso, pero sobre todo también, y es una vertiente muy, muy valiosa a la hora de enfocar esta entrevista, componente de la, digamos, sala de máquinas, el núcleo básico de Florida Universitaria, que se dedica a estudiar y perfeccionar y modificar el modelo educativo del centro. Sandra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para estar en la sala de máquinas hay que tener, desde luego, ciertas condiciones en las que luego, si acaso, entramos. Pero para ser maestro, que yo creo que es el origen de todo esto, todo esto que vamos a comentar, ahí hay que tener alguna madera especial, hay que ser de una madera especial o Yo contar con una facultad. Sí, pienso que es una profesión muy vocacional y las personas que lo estudian, sobre todo infantil, porque sí que encuentro a veces pequeñas diferencias entre infantil y primaria, pero las personas que estudian educación infantil sienten normalmente verdadera pasión por su trabajo. Y están estudiando y cuando están recibiendo la formación incluso se les percibe un brillo en los ojos cuando dicen, pues los niños, las niñas hacen esto en el desarrollo. Pero eso al principio también a lo largo de... Yo creo que con el tiempo se va animando. No, yo creo que se suele mantener y de hecho si hacemos preguntas a las familias, normalmente las familias sienten verdadera pasión por el profesorado de infantil, que tal vez con el tiempo va perdiendo un poco pero casi todo el mundo está contento con el profesorado que le toca infantil y yo creo que es parte de la vocación de las personas que estudian este grado. ¿Pero cualquiera vale en principio para ser maestro? ¿Hay que estar dotado de una especial paciencia, por ejemplo, o de alguna otra condición? Te tiene que gustar estar con niños y con niñas. Considero que tienes que ser una persona enérgica porque te hacen falta muchas energías, mucha capacidad de aprendizaje permanente, mucha flexibilidad. Yo creo que se aporta también mucho cariño en el aula, mucho respeto al 06, que es una etapa, como tú bien has dicho antes, importantísima en el desarrollo. Parece a veces que cualquier persona puede ser profesorado de infantil y para nada. A mí me parece más difícil que las otras etapas, sí, incluso la universitaria. Sí, coincido contigo. Igual que te digo, cualquier persona puede ser una persona docente en universitaria, pues no lo sé, pero hay muchos tipos de personas. Pero lo que sí que tengo claro es que en infantil tienen que ser personas con perfiles especiales. Cuando un maestro llega a casa después de la jornada laboral, ¿en qué condiciones se le recibe? Yo supongo que a nivel energético con mucho desgaste, pero también con mucha ilusión. Es decir, un aula de infantil está llena de positivismo. Los niños y las niñas lo que te desprenden siempre son buenas sensaciones. Allí no hay conflictos inútiles, estúpidos, no hay calentamientos de cabeza por cosas absurdas, no. Es lo más puro que puede haber está en un aula 06. ¿Puro o primario? Yo no diría el adjetivo primario porque considero que hay... Primario lo digo en el sentido de necesidades primarias, que las discusiones pueden ser pues porque me ha quitado una galleta o porque... Un 0-2 puede tener necesidades primarias, pero a partir de los 2 años de primarias creo que nada, y ya hay muchas tomas de decisiones importantes, ¿sí? Ya hay muchas, sí, la personalidad yo creo que ya se va notando muchísimo. En casa desde luego, pero en el aula también, ¿no? También, por supuesto. Lo de casa se parece mucho a lo del aula, solo que con muchas más personas. ¿Y los maestros a los padres? ¿Se parecen también? ¿Son una extensión de los padres? No, yo creo que no, que cada familia es muy, muy, muy distinta y lo que sí que los centros, yo creo que sí que de alguna manera acaban configurando un modelo de hacer escuela, un modelo de entender la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo. Yo creo que se piensan más las cosas, no se actúa con tanta impulsividad, sino todo tiene un proyecto detrás de por qué decidimos hacer las cosas de una manera o de otra. ¿Qué agota más, el niño o el padre? A un maestro. Pues la mayoría de ocasiones en muchas escuelas te dirían que las familias muchas veces son más agotadoras por cosas muchas veces sin importancia que el propio alumnado. Los niños y las niñas no suelen tener preocupaciones por cosas banales y a veces las familias sí. De todas formas, y como ya más o menos has dejado caer, entre 0 y 6 las diferencias también son grandes, ¿eh? No es lo mismo un niño de meses que uno de 6 años, que ya razona un poquito, ¿no? Sí, y es verdad que el alumnado de infantil, hay cierta parte del alumnado que no siente demasiada predisposición al 0-3, más al 3-6,
Ahí sí que hay diferentes características. De hecho, en primero hacen prácticas y pocas personas se inclinan por el 03, muchas veces por desconocimiento y porque piensan que van a estar todo el día cambiando pañales. Claro. Y no es así. Y no es así. Y no es así para nada. Cuando vas y visitas centros, vamos, es que las capacidades y las cosas que pueden llegar a hacer, razonar en el 03 son muy grandes. Explícanos, ¿cómo es un día a día con el 03? Pues mira, un día a día en el 03, precisamente el viernes estuve en una escuela, en Ninos, y tienen todo un programa de actividades, tienen todo un programa a nivel sensoriomotriz, cómo desarrollar, cómo trabajar, cómo adaptar las diferentes actividades. Tienen proyectos, por ejemplo, pueden trabajar los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, y cada mes, cada 2 meses elaboran un proyecto, familiarizan al alumnado con esos elementos de una manera muy trabajando las sensaciones, las emociones. El desarrollo emocional es vital. También el que empieza el desarrollo del lenguaje, que es importantísimo para el desarrollo cognitivo, y todo esto tiene detrás todo un programa de estimulación y de trabajo con una carga muy, muy, muy importante. Tengo algún amigo conocido que es profesor en primaria, fundamentalmente en primaria y en bachillerato, y todos me dicen, yo no sé si esto responde a la realidad o son sensaciones de personas particulares, que en educación primaria, que los hombres rechazan la educación primaria, ser maestros en educación, primaria, infantil, sí. Infantil, que es una cosa que es una profesión como muy feminizada. Sí, totalmente. Pero más por miedo, o sea, que los hombres no rechazan ser maestros más por miedo a todas estas cosas que vemos y la repercusión social que tienen. Estoy pensando en casos de acosos y de pederastias y de, en fin, monstruosidades de este tipo, y que los hombres como que tienen más miedo a... Desgraciadamente, aún hoy la elección de estudios tiene una marca de género importantísima y se pueden observar en los ciclos formativos y las carreras universitarias que tenemos en Florida, se ven perfectamente. Si te vas a los ciclos formativos de carreras informáticas, ingenierías, están muy masculinizadas. Sí. Yo, por ejemplo, en mi aula de educación infantil solo tengo un hombre, que siempre le digo, qué bien que estés aquí, porque hay ciertas escuelas que por ser un hombre te van a seleccionar, y está pasando. ¿Ah, sí? ¿Hay discriminación positiva a favor del hombre en este hay discriminación positiva. Las cooperativas, por ejemplo, que son centros muy concienciados con la eliminación del sexismo, para ofrecer a la sociedad una imagen de que un hombre puede ser un excelente educador de infantil, sí que llegan a hacer discriminación positiva en los procesos de selección. Igual que ciertas empresas, para contratar a una persona responsable en ingeniería mecánica, pues contratan a una mujer porque quieren ofrecer... Pero algunas de estas razones que yo te he esbozado y que me han comentado ¿tienen base o no? ¿O por qué no eligen los hombres este tipo de...? Pues los hombres no eligen educación infantil, igual que no eligen estudiar estética, igual que las mujeres no eligen estudiar desarrollo de aplicaciones informáticas o ingenierías, porque nuestra socialización hacia esos campos es distinta. Pocos hombres han visto educadores en infantil que les sirvan de modelos o de reflejo de esa profesión, y entonces es más difícil que sientan el deseo de estudiarla. Los hay, sí. Todos los años yo he tenido hombres en educación infantil, muy pocos, de hecho este año tengo uno, y la verdad es que es una pena. ¿Os afectan mucho en este tramo educativo los cambios de leyes? Estos cambios de leyes que en fin, que están en boca de todos y que periódicamente suscitan un debate político sobre la necesidad de llegar a pactos de Estado. ¿Esto en la educación infantil también afecta mucho o no? Pues mira, yo creo que donde menos afecta es ahí, porque al final en educación infantil, y a nivel de dentro de las aulas, las leyes existen, marcan diferentes formas de afrontar el currículum, pero al final las personas que hacemos realidad los contenidos y las metodologías estamos dentro del aula y podemos de alguna manera sortear esas leyes o adaptarlas a lo que verdaderamente consideramos importante. Las leyes se modifican constantemente, parece que cada gobierno, las leyes educativas necesita poner una nueva, necesita decir, pues ahora esto lo cambio y tal, pero creo que el sentido común está por encima de todos esos cambios, y hacer bien las cosas muchas veces pasa por
muchas veces las leyes te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Y entonces ahí tenemos mucho margen de maniobra. Hablemos específicamente de Florida Universitaria en este terreno educativo. En la web, una de las cosas que ponéis es que los maestros tienen que ser capaces de adaptarse a las características específicas de cada niño. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace fijándote muy bien en cómo es cada persona, pensando que el alumnado tiene diferentes necesidades, al igual que diferentes capacidades y potencialidades, e intentar que el currículum o los contenidos se adapten a las personas y no al revés. Normalmente hemos tenido un sistema en donde te adaptas más o menos con más o menos dificultades a los contenidos que el profesorado ha tenido que dar, y ahora pues es totalmente distinto. Porque hay muchas maneras de hacer metodologías en el aula y las metodologías permiten poder acercarnos con mayor o menor intensidad a las personas. Estamos hablando de una educación que no es obligatoria. ¿Esto hasta qué punto limita las salidas profesionales? Pues aunque no es obligatoria, en nuestra sociedad el 0,3 tal vez no tanto, pero el 3,6 está bastante consolidado y los niños y las niñas suelen ir a las escuelas. De hecho, cuando se recibe alumnado en primero de primaria, el profesorado tiene que hacer normalmente adaptaciones curriculares porque son personas que ya van muy por detrás, porque es cierto que en nuestro sistema, pues desde el aprendizaje de la lectoescritura hasta hábitos básicos de estar en un aula, se adquieren en la etapa infantil y están perfectamente consolidados cuando acceden a la primaria. Entonces, los niños o las niñas que acceden directamente a la primaria tienen serias dificultades en adaptarse al entorno educativo. Y fíjate que todavía en muchos padres existe la creencia de que la educación infantil es jugar. Sí, eso y es poco como más. Sí, el concepto guardería, ¿no? Un poco Eso de es. aparcacoches, de yo dejo ahí y mientras cubran sus necesidades básicas ya. Y hoy en día es que para nada. Hoy en día hay realmente proyectos educativos con un contenido, con un sentido y con un trabajo y un diseño totalmente bien elaborados. Yo invito a las familias a que cuando toman esas decisiones, que de verdad vayan a los centros y digan, a ver, ¿cómo se hacen aquí las cosas? ¿Qué proyecto tenéis detrás? ¿Cómo vais a trabajar? Y que indaguen en ese sentido, porque hay mucha diferencia. Vuelvo a esa frase de antes, capaces de adaptarse a las características específicas de cada niño. ¿Para eso hace falta dotes de psicología? La carrera ¿O tiene... estamos hablando de unas edades tan tempranas que no cabe? No, claro, la carrera tiene mucho contenido de psicología. De hecho, en primer curso hay 2 psicologías. Yo soy profesora de psicología de la educación. Entonces, sí, que vaya me lo pregunta te he preguntan a hecho. mí. Y tienen también psicología del desarrollo. Y también tienen infancia, salud y alimentación, que la da un pediatra y también incluye muchos elementos básicos del desarrollo. Muchísima psicología, sí. ¿Cuál sería la enseñanza troncal a lo largo de esta carrera? Las lenguas suelen ser troncales en el sentido de que a lo largo de toda la carrera se están trabajando. También cada vez tenemos una visión más internacional de estos aprendizajes. Intentamos que el alumnado salga fuera a ver cómo se hacen las cosas. Pues, por ejemplo, yo estuve hace 2 años acompañando a alumnas a Alemania a hacer prácticas en escuelas Montessori, beneficiándose de esas metodologías. O cada vez más el alumnado pues tiene una visión más internacional, porque otras culturas también te ofrecen otras posibilidades de concebir la educación. Entonces, cuantas más realidades seas capaz de ver, también después vuelves Pero a... realidades próximas, quiero decir, Próximas ¿entorno o no. europeo o ya fuera? Normalmente entorno europeo, porque hay más becas en ese sentido, pero facilitamos los contactos con todo tipo de centros dependiendo del idioma que de partida del alumnado. Cuanto más manejo de idioma tengan, más posibilidades se les abren. Y cuando estamos hablando de idiomas como enseñanza troncal dentro de la carrera, ¿estamos hablando de idiomas autóctonos o extranjeros también? Extranjeros también. Cada vez implantamos más asignaturas, por ejemplo, en inglés a lo largo de toda la carrera, para que se vaya normalizando en la lengua. También, en nuestro caso, también es muy importante el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Cualquier tecnología que esté favoreciendo procesos de enseñanza y aprendizaje la instauramos en el aula desde el minuto 1. No queremos que el alumnado que hace magisterio se dé cuenta de que tiene ciertas necesidades o herramientas que el mercado de trabajo está pidiendo y no tiene en el último año de carrera. No. Los niños de 0, de 1, de 2 años ya me imagino que no, pero los de 6 tienen ya problemas, ahora que citas las nuevas tecnologías con móviles y con historias de estas, con 6 añitos ya. Con 6 añitos, dependiendo del entorno y dependiendo del uso, generan mucha adicción. Es decir, el alumnado de hoy en día es nativo digital
y tiene las nuevas tecnologías son parte de su vida, de su entorno, de sus formas de estimulación y muchas veces en exceso. ¿Y eso os ayuda o os perjudica? Yo creo que las nuevas tecnologías son herramientas que te pueden ayudar si sabes usarlas. No, pero no digo las nuevas tecnologías, sino el nivel de adicción que puedan tener estos niños, o de, más que adicción, yo lo dejo en un estadio anterior, de costumbre que tengan de manejo de los aparatos. El manejo de los aparatos facilita, si tú lo utilizas como una herramienta en el aula, facilita muchísimo. No tienes que acostumbrarlos a usarlos porque es que lo saben usar desde el minuto 1. Y como te descuides, te solucionan problemas. Claro que sí, sí, sí. En este ciclo, o en este tipo de enseñanzas en Florida Universitaria, además, tenéis una opción que es la de impartir infantil y primaria, es decir, pasar de los 4 a los 5 años, pero también con esta preparación para la enseñanza en primaria. Sí, a partir del segundo curso damos la posibilidad de hacer la doble titulación. Es una opción muy interesante porque permite al alumnado que, por ejemplo, ha empezado educación infantil, el grado infantil, a partir de segundo empezar a hacer créditos de educación primaria y con un año más tener las 2 titulaciones. Entonces, de cara a trabajar en una escuela concertada, pues pueden trabajar de 0 a 12 años y eres muy flexible, muy polivalente. Y de cara al tema de oposiciones, pues también, dependiendo de, pues a lo mejor un año no salen oposiciones de infantil y salen de primaria. Uh-huh. Si tú tienes las 2 carreras, siempre podrás optar a tener más posibilidades. Es una opción que cada vez elige más gente porque consideran que es una gran oportunidad. Elevándonos por encima de estos estudios en concreto y volviendo, como decíamos en la presentación, a tu otra faceta, que es la de miembro del staff, del equipo de Florida Universitaria que se dedica a estudiar y modificar, en su caso, el modelo educativo. ¿Eso cómo se hace? ¿Os reunís cada cierto tiempo? Nos reunimos muchas veces. ¿Y estudiáis las cosas que evaluáis primero y después decidís? ¿O cómo hacéis eso? Mira, tenemos un departamento de relaciones internacionales que va viajando por todo el mundo para ver cómo se enseña y se aprende y cuáles son las mejores metodologías que están funcionando en cualquier lugar. Y lo que intentamos hacer es nutrirnos mucho de ese conocimiento. A partir de lo que estuvimos viendo y a partir también de un poco de las directrices europeas, nos dimos cuenta que esto que se llama formar en competencias, que es algo que hoy en día se escucha mucho en los centros, teníamos que hacerlo verdaderamente realidad. Entonces, lo que hemos creado es un modelo educativo en el cual participa todo el profesorado de toda la organización, independientemente del nivel, y en el que tenemos una forma particular de trabajar las competencias, sobre todo para desarrollar la parte actitudinal en el alumnado, que siempre ha quedado un poco residual, ¿no? Tenemos que trabajar las actitudes en el aula porque el mercado de trabajo no solo te pide personas con un alto poder de conocimientos, sino que te está pidiendo que esos conocimientos sean prácticos y aparte que tengan unas buenas actitudes. Eso muchas veces... Oratoria, por ejemplo, este tipo de... Trabajo en equipo, flexibilidad, innovación, creatividad, resolución de conflictos, negociación, liderazgo. Todo esto antes parecía que quedaba un poco a expensas de tus características de personalidad. Sí, eso es para hacer un cursillo después, ¿no? Sí. Entonces lo que hemos hecho es instaurar en nuestro modelo educativo un verdadero sistema en donde todo el profesorado colabora en el desarrollo de estas competencias y evalúa y pone nota a este conocimiento. Entonces tenemos cada curso tiene unas competencias básicas y trabajamos a través de la metodología de proyectos. Uh-huh. Es decir, no nos vale decir en infantil es bueno y el aprendizaje surge en los proyectos. No, es que en nuestras metodologías docentes trabajamos por proyectos. Y cada curso hace un proyecto en equipo y lo va desarrollando y en él participan todas las asignaturas, de todos los niveles. Caray, pues sí que da faena, sí. Da mucha faena porque requiere mucha coordinación por parte de todo el profesorado. ¿Cuántos sois los que hacéis todo esto? Pues las personas que estamos en modelo educativo somos la unidad gestora de los proyectos, es una persona que coordina cada curso y cada nivel. Entonces nos reunimos pues, una vez al trimestre como mínimo. ¿Cuánta gente puede ser? Eso pueden ser, pues, de cada curso 10 personas aproximadamente en grados y en ciclos formativos, pues a lo mejor 12. ¿Y hacéis reuniones plenarias con todos a la vez? ¿O? Sí. Buscamos horarios, franjas horarias para reunirnos porque necesitamos hablar de cómo está funcionando el proyecto, cómo están funcionando los equipos, los seminarios que hay asociados a cada proyecto. Tenemos un sistema de evaluación
único para evaluar esas competencias, dotamos al alumnado de herramientas para que se autoevalúe y evalúe las personas dentro de sus equipos. Es decir, hay todo un sistema y una metodología detrás. Caray, pues tiene mucho mérito, desde luego. Sí, la verdad es que sí. La gestión del tiempo me parece lo más complicado de este mundo. Sandra Molines, muchísimas gracias por dedicarnos parte de él. A vosotros. Gracias. Dibujos, niños, comunicación, 3 conceptos a veces difíciles de conjugar que se han erigido, sin embargo, hoy en protagonistas en nuestro programa, hasta llenarlo por completo. Porque este mundo es un universo universitario. Saludos de Vicente Clement.